Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, es un gusto poderlos saludar en nuestras ya tradicionales ciclos de conferencias que hacemos pues todas las tardes. Y pues vamos hoy a dar inicio pues a nuestro ciclo anual, nuestra Cátedra Patrimonio Histórico Cultural de México, Rafael Tovar y de Teresa. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación en esta sesión inaugural de la presencia del doctor Rodrigo Martínez Barax. Él es nuestro miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, ocupando el sillón número 2 desde el año 2015. Actualmente es el secretario de la mesa directiva de nuestra academia. Es doctor en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, del INA, investigador de la Dirección de Estudios Históricos, también del INA, profesor de la ENA, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía y Lingüística y pues miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Sus principales líneas de investigación son Michoacán en el siglo XVI, orígenes del culto mariano en México, la conquista de México, historiografía lingüística y bibliográfica. Y pues sin más, yo voy a dejarles los micrófonos al doctor Rodrigo Martínez Barax para que nos dé su conferencia esta tarde. Muchas gracias, Yasmín, y muchas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde. Por aquí en el sur de la ciudad está lloviendo un poquito y me da mucho gusto estar con ustedes. Y así es como comienzo esta conferencia que preferí traerles por escrito. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la Academia Mexicana de la Historia y de manera particular en este ciclo de conferencias en la Cátedra Patrimonio Histórico Cultural de México, en recuerdo de Rafael Tovar y de Teresa. Y esta es la perspectiva desde la que quisiera hablarles hoy del libro Diálogo de Doctrina Cristiana en la lengua de Mechoacan, del franciscano francés Fray Maturino Gilberti, de 1559. Quisiera hablarles de este libro como parte del patrimonio histórico-cultural de México. Como todo verdadero patrimonio, el diálogo de doctrina cristiana de Gilberti implica no solamente una existencia, un estar ahí y una posesión, sino también la necesidad de apropiarnos de este patrimonio por medio del conocimiento. Este ha sido un proceso lento, intrincado e inconcluso, debido a la excepcional extensión, complejidad intrínseca y de las circunstancias de su composición, edición y recepción del diálogo de Gilberti, enteramente escrito en lengua de Mechoacan, o sea, tarasco o purépecha, y aún no ha sido traducido. Ya me he referido en esta Academia Mexicana de la Historia al diálogo de doctrina cristiana de Gilberti, como parte de su magna obra escrita en lengua de Mechoacan, su arte o gramática de la lengua de Michoacán de 1558, su vocabulario en lengua de Michoacán, bidireccional, o sea, tarasco español, español tarasco, de 1559, las dos versiones de su tesoro espiritual de 1558 y el de 1575, y por supuesto su diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán de 1559, perseguido por el obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, y el arzobispo de México, el dominico Fray Alonso de Montúfar. Y en las memorias de esta Academia Mexicana de la Historia, dediqué especial atención a la relación recientemente descubierta de Fray Maturino con el encomendero fraudulento Juan Infante, uno de los villanos de la historia michoacana del siglo XVI, descubierto por Benedict Warren, que por cierto fue corresponsal por Michoacán de esta Academia Mexicana de la Historia. Hoy
Quisiera retomar de manera específica el diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán desde la perspectiva del patrimonio cultural, de su verdadera apropiación por medio del conocimiento, que ha sido, como les dije, un proceso largo de generaciones y siglos y que no ha concluido. A esto me quisiera referir aquí, a la lenta construcción del conocimiento del diálogo de Gilberti. La primera mención póstuma conocida de la carrera lingüística de Fray Maturino Gilberti, 1507-1585, y de su diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán, la dio poco después de la muerte de Fray Maturino, su compañero de orden, Fray Jerónimo de Mendieta, en su Historia Eclesiástica Indiana. De hecho, la única obra que Mendieta menciona de Gilberti es su diálogo. Cito a Mendieta. Fray Maturino Gilberti, de nación francés, compuso y dejó impreso en la lengua tarasca, que es la de Michoacán, un libro de doctrina cristiana de marca mayor, en que se contiene todo lo que al cristiano le conviene entender y saber para su salvación. El padre Mendieta debía tener en la memoria la descripción que aparece en la portada misma del diálogo. Dice, trata de lo que ha de saber, creer, hacer, desear y aborrecer el cristiano. Va preguntando el discípulo al maestro. El mismo texto aparece en lengua michoacana en la portada. Esta referencia, sin embargo, permaneció desconocida hasta que el historiador Joaquín García Casbalceta logró procurarse el manuscrito de la Historia Eclesiástica Indiana de Mendieta, de la que imprimió una magnífica edición en 1870. De modo que la primera referencia impresa a la figura de Fray Maturino Gilberti como cristianizador y lingüista la dio el cronista, también franciscano, Fray Juan de Torquemada, en su Monarquía Indiana, que se publicó en Sevilla en 1615, que menciona que Gilberti, y cito a Torquemada, compuso en la misma lengua tarasca muchos y elegantes libros y arte, gramática, con que facilitó la dificultad que había en aprenderla y predicarla. Torquemada menciona varias obras en general y de manera particular su Arte de la lengua de Michoacán de 1558, que es la primera gramática impresa en América. Pocos años después de Torquemada, el bibliógrafo Antonio de León Pinelo, en su Epítome de 1629, le dice Fray Martín a Fray Maturino y solo menciona una doctrina cristiana y un diálogo. Y agrega un dato fundamental, que fue mandado recoger por el Consejo de Indias. Cito a León Pinelo. Fray Martín Gilberti, franciscano, doctrina cristiana en lengua tarasca, impreso en folio, o sea, portada, tamaño mayor. Diálogo entre el maestro y el discípulo en la misma lengua, impreso, y mandado recoger por el Real Consejo de Indias. Perdón. León Pinelo puede estarse refiriendo aquí a alguno de los dos tesoros espiritual que publicó Gilberti en 1558 y en 1575, y al diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán de 1559. No mencionó ni el arte, la gramática, ni el vocabulario en lengua de Michoacán, ni la gramática Maturini, quiere decir gramática de Maturino en latín,
es una gramática latina de 1559, que es de hecho la segunda gramática impresa en América. Poco después, en 1643, el cronista franciscano Fray Alonso de Larrea le dedicó la mitad de un hagiográfico capítulo a Gilberti, sin mencionar sus libros, salvo que hizo alto en esta provincia de Mechoacán y aprendió su lengua con tanta propiedad, caudal y elegancia, que fue el Jerónimo o Cicerón de ella. Jerónimo, ya saben ustedes, es el padre de la iglesia que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín. Y Cicerón, pues el gran orador romano. Y así fue, continúa Larrea, y así fue el mayor predicador que tuvo la tarasca, la lengua tarasca. Pero sí lo mencionó el fraile agustino, Fray Diego Basalenque, quien tras una vida sobre todo académica y administrativa, se retiró en 1637 al convento de Charo, Matlatzingo, donde escribió la historia de su orden en Michoacán. Estudió la lengua matlatzinca con la ayuda de 2 o 3 indios muy ladinos en su lengua, que también hablaban la castellana, esto fue una cita, gracias a los que compuso una gramática y un diccionario bidireccional de la lengua matlatzinca y castellana. Estamos hablando del padre Basalenque Agustino, quien también se puso a estudiar la lengua tarasca, que había descuidado a lo largo de su carrera, y de la que compuso a partir de 1642 un arte de la lengua tarasca, basado en las artes de Fray Maturino Gilberti y de Fray Juan Baptista de Lagunas, como él mismo lo afirma en el prólogo. El arte de la lengua tarasca de Basalenque permaneció inédita hasta 1714, que fue impresa en la Ciudad de México y fue posteriormente reeditada en varias veces. En el siglo XVIII se intensificó la investigación bibliográfica y se tuvo noticia más clara de los libros publicados por Gilberti. Lo registra el franciscano Fray Juan de San Antonio en su Biblioteca Universal Franciscana, publicada en Madrid en 1732-1733. Y el franciscano Fray Isidro Félix de Espinosa, en su Crónica de la Provincia Franciscana de los Apóstoles San Pedro y San Pablo de Michoacán, publicada en 1748, llamó a Gilberti el Cicerón, otra vez, de la lengua tarasca. Lo mencionó varias veces, contó su vida, enalteció su obra en lengua michoacana y mencionó de manera particular su diálogo de doctrina cristiana, obra, dice, muy erudita, y sigue escribiendo. Entre los que vinieron entonces, 1541, fue uno de ellos nuestro Gilberti, que luego fue destinado para la custodia de Michoacán, donde se dedicó con tanta eficacia a aprender la lengua de los tarascos y se hizo tan dueño de ella que lo hablaba con tanta propiedad y elegancia como si hubiera nacido entre los indios, y pudo ser tenido con razón por maestro de ellas, como otro Jerónimo o Cicerón, ya ven otra vez estas referencias, lo fueron de la latina. Compuso en la lengua tarasca muchos y elegantes libros, y fueron arte y vocabulario, con que facilitó la dificultad que había en aprenderla y predicarla. Y fuera de esto, escribió en tomos de a folio grandes los diálogos de la doctrina cristiana, obra muy erudita. Continúa Espinosa. Fue tan consumado en esta lengua que hasta ahora no ha habido ministro alguno, así religioso como clérigo, que con mucho le iguale, no teniendo en poco todos imitarle y seguirle en algo, y todos en general se aprovechan de sus libros impresos, llenos de muy santa y sana doctrina, como dejó escrito nuestro Torquemada. Poco después de Espinosa, el bibliógrafo
Juan José de Guiara y Eguren, criollo novohispano, registra a Gilberti en la parte aún inédita de su biblioteca mexicana. Y en 1819, el bibliógrafo José Mariano Beristain de Sousa enlistó las obras de Gilberti, incluyendo el diálogo de la doctrina cristiana en la lengua tarasca, así lo describe, con la fecha equivocada de 1555, y retomó el dato de León Pinelo, de que se mandó recoger por el Consejo de Indias. A mediados del siglo XIX, los únicos ejemplares de libros de Gilberti que encontró el historiador y bibliógrafo Joaquín García Balseta fueron el vocabulario en lengua de Michoacán, nuestro diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán, la gramática Maturini, la gramática de Maturino latina, las tres de 1559, y también localizó don Joaquín García Balseta el tesoro espiritual de pobres, el tesoro de 1575. Los cuatro en poder de su amigo, el historiador y político liberal moderado, José Fernando Ramírez. Con dificultades, García Balseta fue consiguiendo localizar ejemplares de los libros de Gilberti, que incluyó en su gran Bibliografía Mexicana del siglo XVI, de 1886, con amplia información sobre Fray Maturino. Pero García Balseta no pudo encontrar un ejemplar del arte de la lengua de Michoacán de Gilberti. Tampoco lo pudo encontrar su hermano político, Francisco Pimentel, como lo reconoce en su cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas indígenas de México, o Tratado de Filología Mexicana de 1875. Cito a Francisco Pimentel. El libro de que principalmente me he servido, en su cuadro descriptivo y comparativo, es el Arte y Diccionario del padre Juan Bautista Lagunas, impreso en México en 1574. Este autor, continúa Pimentel, es bastante oscuro. También he consultado el diccionario del padre Maturino Gilberti y el arte de Fray Diego Basalenque, el agustino, del que hablamos hace un momento. Este último, continúa Pimentel, es un compendio de la gramática de Lagunas y de la que escribió Gilberti, que no conozco, siendo recomendable por su claridad. Algunos puntos oscuros de Lagunas me ha aclarado Basalenque. Entre todos estos autores se observan diferencias notables de ortografía. Un ejemplar del arte de la lengua de Michoacán, la gramática, lo encontró el doctor Nicolás León y pasó a la biblioteca John Carter Brown de Rhode Island, de Estados Unidos. Un ejemplar dañado pasó al British Museum, ahora British Library, y otro pasó a la colección de don Salvador Hale. El tesoro espiritual de 1558 lo vio García Balseta en la colección de José María de Ágreda y Sánchez, y otros ejemplares fueron apareciendo en los años siguientes. García Balseta nunca pudo encontrar un ejemplar de la cartilla para los niños de 1559, acaso reimpresa y finalmente incorporada, cito, enmendada y corregida por los hierros que las primeras impresiones tenía en el tesoro espiritual de pobres de 1575 de Gilberti. Ya no quedan ejemplares de la cartilla, acaso debido al uso intenso que se le dio en los pueblos durante varios años. Ya vimos que García Balseta publicó en 1870 la inédita Historia Eclesiástica Indiana de Fray Jerónimo de Mendieta, escrita a finales del siglo XVI, que se refiere de manera particular al diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán de Gilberti. Y las investigaciones bibliográficas de García Balseta culminaron en 1886
en su bibliografía mexicana del siglo XVI, que incluye fichas rigurosas y amplias sobre todos los libros conocidos de Gilberti y un valioso ensayo sobre su vida y obra. Comento que esta bibliografía mexicana del siglo XVI de García Balseta, ahora en el fondo se puede conseguir una bellísima reimpresión, no muy caro, se las recomiendo muchísimo, es de los mejores libros de la historia mexicana. Bibliografía mexicana del siglo XVI de García Balseta. Sobre el diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán, García Balseta destacó: el diálogo de doctrina cristiana es la obra más voluminosa que conocemos de las prensas de Juan Pablos, el primer impresor de la Ciudad de México y de América, y debió costar inmenso trabajo al autor, no menos que al impresor, quien desempeñó con brevedad su grave tarea, puesto que en la portada tenemos la fecha de 1559, lo cual nos dice que la impresión se comenzó dentro de ese año y quedó acabada a 15 de junio. Se trata de un volumen de cerca de 600 páginas, en folio, a 2 columnas, de letra gótica pequeña y en lengua ignorada por los cajistas, los que ponen los tipos para hacer las impresiones. Esto tenía muy impresionado a don Joaquín García Balseta, quien también advirtió que el diálogo de Gilberti es el libro enteramente escrito en lengua indígena más extenso que se imprimió en todo el periodo novohispano. Respecto a que el libro fue mandado recoger por el Consejo de Indias, García Balseta comenta perceptivo: pese a disponer de tan poca información, el resultado del negocio debe haber sido, como dice León Pinelo, que el libro fuese mandado recoger. No es creíble que el padre Gilberti escribiera algo contra la fe, la moral o el gobierno, ni que, de haberlo escrito, lo dejaran pasar tantos censores que hicieron los textos preliminares de la obra. Sospecho que la causa de aquella disposición fue que el libro contiene la traducción de muchas epístolas y evangelios al tarasco, y estaba prohibida entonces la lectura de la Sagrada Biblia en lenguas vulgares, prohibición que estorbó que saliesen a la luz varias obras de los misioneros, y aún fue causa de que se destruyese otra ya impresa. Hasta aquí, don Joaquín García Balseta. El conflicto que llevó a la incautación de los ejemplares del diálogo de doctrina cristiana se comenzó a conocer en 1914, cuando Francisco Fernández del Castillo publicó los documentos de la investigación eclesiástica contra Gilberti, iniciada por el obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, quien mandó recoger y examinar su diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán y lo acusó ante el arzobispo de México, fray Alonso de Montúfar. Y el interés por Gilberti y su diálogo aumentó de manera particular cuando en 1954 se reimprimió la bibliografía mexicana del siglo XVI de García y Balseta, en edición aumentada y actualizada por Agustín Millares Carlo. La bibliografía fue otra vez reimpresa en 1981 y también con una breve adición se imprimió y también con una breve adición. Sí, en 1981 se imprimió también con una breve adición. Además, en el año siguiente de 1982 se publicó el citado libro Libros y Libreros, se editó el de Fernández del Castillo. Y quiso el destino que en 1990 se publicaran 2 ediciones facsimilares del vocabulario de Gilberti, importantísimo libro. La edición facsimilar del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, hoy Carso, muy buena por su calidad y difusión relativamente amplia,
y la edición también facsimilar de Fimax Publicistas de Morelia, de tiraje muy limitado, valioso por la introducción y los apéndices documentales que agregó su editor Benedict Warren. Precisamente en estos años, nuestro Benedict Warren dio un fuerte impulso a los estudios gilbertianos y de lingüística misionera michoacana, a partir de su edición facsimilar, publicada por Fimax Publicistas en 1987, del arte de la lengua de Michoacán de 1558 de Gilberti, con una introducción excelente sobre su vida y obra, y con valiosos documentos, incluyendo una transcripción más cuidadosa de la investigación eclesiástica iniciada por el obispo Quiroga, ya publicados por Fernández del Castillo. Ya publicada por Fernández del Castillo. Estos documentos han sido estudiados desde el punto de vista del funcionamiento normal de la justicia eclesiástica por mi amigo Jorge Tras Loceros, mostrando, entre otros aspectos, que pese a encontrarse en el ramo Inquisición del Archivo General de la Nación de México, esta averiguación contra Gilberti no nació como un juicio inquisitorial ni alcanzó la categoría de uno. La edición facsimilar de Warren es particularmente importante. Me refiero a la edición facsimilar del arte de la lengua de Michoacán, de la gramática de Gilberti. Es particularmente importante porque completa uno con el otro los dos ejemplares del arte de la lengua de Michoacán. El de la biblioteca John Carter Brown, que perteneció a Nicolás León, y el ejemplar del Museo Británico, que García Casbalceta dio en manos de José Fernando Ramírez, al que le falta todo el pliego A y falta el fin. En la introducción a su edición facsimilar, Warren corrigió la fecha de la importante confesión de Fray Maturino ante el doctor Esteban de Portillo, provisor y vicario del Arzobispado de México e inquisidor ordinario general, fechada el 25 de enero de 1561 por Francisco Fernández del Castillo, donde Warren leyó 1571. Ahora bien, Gilberti afirma en esta confesión que es de edad de 63 años y que ha estado en esta tierra 30 años, por lo que nació no en 1498, como se pensaba, sino en 1507-1508. Y llegó a la Nueva España en 1541-42, a los 43 o 44 años. Fecha que concuerda con los documentos conocidos. Perdón, no, hice mal este cálculo, 42 menos 508, pues da que llegó pues mucho más joven. Fecha que concuerda con los documentos conocidos. En la introducción, Warren, que había sido sacerdote y fraile franciscano, también estudió con atención los aspectos teológicos y políticos suscitados por el pleito contra el diálogo de doctrina cristiana, el juicio contra el diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán de Fray Maturino Gilberti, promovido por el obispo Quiroga ante el arzobispo Montúfar. Poco después, Warren agregó más datos y documentos sobre Gilberti en la introducción a su edición facsimilar de su vocabulario en lengua de Michoacán. Particularmente, que nació no en Tolosa, Toulouse, como lo había declarado en la citada confesión del 25 de enero de 1571, sino en Poitiers, lo cual acaso quiso ocultar Gilberti, por ser Poitiers, un centro de influencia protestante, que le podría traer más problemas por los cargos que le imputaban, relativos a la naturaleza de la Trinidad. ¿Cómo explicarles la Trinidad a indios politeístas? Que Dios es tres, pero es uno. La efectividad de las buenas obras,
con peligro de caer en la doctrina protestante que cuestionaba su eficacia, y la veneración de las imágenes cristianas, que, insiste Gilberti, no deben ser adoradas en sí mismas. Todo esto suena bastante protestante, al menos sonaba en esa época. Y Warren integró ambos trabajos en un gran estudio, incluido en su valiosa compilación de introducciones, artículos y apéndices documentales que compiló el historiador michoacano Gerardo Sánchez Díaz. En esta síntesis, Warren afirmó que Gilberti bien pudo haber publicado en 1553 una doctrina cristiana en lengua de Michoacán por los religiosos de San Francisco, lamentablemente perdida, de la que se sabe por la referencia que dio Fray Ángel Serra en su manual de administrar los santos sacramentos a los españoles y naturales de esta provincia de Michoacán, de 1697, y otros indicios que llevan a pensar que los franciscanos de la custodia de Michoacán comisionaron a Gilberti elaborar un pequeño cuaderno en lengua tarasca que contenía ciertas oraciones santas y devotas. Tal vez Fray Maturino recibió la comisión de escribir una doctrina en el capítulo celebrado en Tarécuato en 1550, en el capítulo franciscano celebrado en Tarécuato en 1550, con la presencia del provincial Fray Francisco de Bustamante. Esta perdida e hipotética doctrina cristiana en lengua de Michoacán de Gilberti de 1553 coincidiría en el tiempo con la bien conocida doctrina cristiana en lengua mexicana de Fray Pedro de Gante, igualmente escrita en forma de diálogo entre un hermano menor y un hermano mayor. Aquí anoté que la doctrina de Gante está escrita en la forma de un diálogo entre un maestro y un alumno, que se llaman respectivamente hermano menor, uno al otro, de diferentes maneras, que difieren de la otra por una partícula T. El alumno llama al maestro con la forma vocativa no teicaoxtzine en náhuatl, y el maestro llama al alumno nicaoxtzine, por lo que puede pensarse que la forma más extensa parece más respetuosa y parece adecuada para llamar a un padre fraile, para un fraile de la orden de los menores. En cambio, en el diálogo de Gilberti, el discípulo es llamado, en purépecha, Urenguareri, y el maestro es llamado Urendajperi, que eso mismo quiere decir. Como vimos, la posible doctrina michoacana de Gilberti de 1553 pudo tener el conocido grabado con el maestro que le dice al alumno, Ichuca, Dioseweri, Wandacua. Esta es la palabra de Dios, Ichuca, Dioseweri, Wandacua, que aparece también en el Tesoro Espiritual de Gilberti de 1558 y en la portada misma de la doctrina mexicana de Gante, en sus versiones de 1547 y 1553, y en páginas interiores de varias otras doctrinas. Ahorita, por cierto, les enseño estas ilustraciones. No quise írselas enseñando ahora para no interrumpir demasiado la exposición. Por ello puede pensarse que el impresor Juan Pablos debió tomar el grabado del que hizo o mandó hacer para la también perdida o que no se alcanzó a imprimir Doctrina Cristiana en Lengua de Michoacán, escrita en 1539 por Fray Jerónimo de Alcalá, el famoso autor de la conocida Relación de Michoacán, Relación de Michoacán, de 1541, manuscrito con pinturas, y autor también de un perdido arte de la lengua de Michoacán, probablemente manuscrito. Benedict Warren continuó sus estudios lingüísticos, editando con igual escrúpulo filológico e histórico las obras de los lingüistas misioneros continuadores de Gilberti en la editorial Fimax Publicistas de Morelia, que son el Arte y Diccionario de Fray Juan Baptista Lagunas, el Anónimo Diccionario Grande de la Lengua de Michoacán, el Arte de la Lengua Tarasca del Agustino Basalenque,
y el Catecismo Breve en Lengua Tarasca de José Seferino Botello Bovellán, entre otros. Particular mérito tiene la masiva edición de los 2 tomazos del Diccionario Grande, diferente y más extenso que el vocabulario de Gilberti, este Diccionario Grande anónimo, que no es una edición facsimilar, sino una transcripción muy rigurosa de un manuscrito enorme que Ben Warren encontró en la biblioteca John Carter Brown de Rhode Island y en la de Tulane, en Nueva Orleans, lo cual fue una titánica tarea que realizó Ben Warren a partir de microfilms. E impulsó Warren en el Colegio de Michoacán de Zamora el proyecto Gilberti, que ha dado frutos tan ricos como la edición bilingüe de la Gramática Maturini de 1559, Gramática de la Lengua Latina, que editó Rosa Lucas. La transcripción también anotada del Arte de la Lengua de Michoacán, realizada por Cristina Monzón, y la transcripción, pero aún no traducción, del Tesoro Espiritual en Lengua de Michoacán, de 1558, realizada en 2005 por el tristemente fallecido Pedro Márquez Joaquín, querido colega, quien sí tradujo el tomo 2 del Diálogo sobre la Naturaleza, escrita en 1575 por el agustino Fray Juan de Medina Plaza, autor misterioso, según Benedict Warren, quien publicó el segundo tomo en 1575 antes del primero. Si el pequeño Tesoro Espiritual en Lengua de Michoacán de Gilberti impone dificultades de traducción, mayores serán las del extensísimo, intrigante e imponente Diálogo de Doctrina Cristiana en la Lengua de Michoacán, con sus 600 grandes páginas a doble columna. Moisés Franco Mendoza enfrentó la tarea, pero es difícil que la pueda concluir solo, porque el Diálogo de Gilberti es una catedral inmensa. Además, hay algo aquí que hace que, aún para los purépechablantes del siglo XX y XXI, se dificulte de manera particular el purépecha del siglo XVI por los cambios que ha sufrido la lengua en estos 4 o 5 siglos y también pese a que se trata de asuntos de tema eclesiástico que no deberían de ofrecer tantas dificultades de traducción y sin embargo no es un libro que aún haya logrado ser traducido. Hay aquí una dificultad específica del purépecha mayor que la traducción de textos en náhuatl. Sin embargo, Moisés Franco Mendoza, nos ha venido dando adelantos en varias publicaciones. Una parte de su transcripción en disco compacto, publicado en 2006, y una antología del texto en lengua michoacana. Y ahora publicó su tesis de doctorado, dirigida por nuestro gran y querido maestro don Miguel León Portilla. El libro titulado Erashamacua, la utopía de Fray Maturino Gilberti sobre el diálogo de doctrina cristiana, que incluye transcripciones, traducciones y comentarios de interesantes extractos que nos pueden servir para darnos una idea sobre el contenido del diálogo, más allá de las antiguas traducciones de los padres Diego Pérez Gordillo Negrón y Francisco de la Cerda en 1559, a petición del obispo Quiroga para incriminar a Gilberti. Pero los estudiosos seguían echando de menos ediciones facsimilares de los 2 tesoros espirituales de Gilberti, el de 58 y el de 1575, de la gramática Maturini, la gramática latina, y sobre todo el diálogo de doctrina cristiana, semejantes a las que había realizado Warren del arte y del vocabulario de Gilberti en Fimax Publicistas. Pero ¿qué editor se anima hoy con las 600 grandes páginas del diálogo de Gilberti escrito en lengua michoacana? Felizmente, sin embargo, este escollo ha sido parcialmente superado por la tecnología, pues tenemos ahora magníficas ediciones digitales en línea de varios de los libros de Gilberti, y de manera particular
Cosa notable, existen cuando menos 4 ediciones digitales en línea gratuitas y otros tantos ejemplares diferentes del Diálogo de Doctrina Cristiana de Gilberti. El ejemplar de la John Carter Brown Library, que está en archive.org, el ejemplar de la Biblioteca Nacional de México, que está en Cervantes Virtual, el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Chile, que está en el sitio Memoria Chilena, y el deteriorado ejemplar de la Biblioteca de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, en la Tulane University Digital Library, y en primeros libros. Ha de haber más ejemplares y ediciones digitales de los ejemplares. Ahora, gracias al Internet, comienza a realizarse el deseo de Fray Maturino Gilberti de que su diálogo de doctrina cristiana circule libre y ampliamente. Y ahora puede ser leído en su propia lengua por los purépechas en su celular o en su compu. Debo mencionar, sin embargo, que así como las universidades y sitios culturales suben a Internet documentos maravillosos, también pueden bajarlos o desaparecerlos. Más aún en los peligrosos tiempos de guerras cibernéticas que vivimos. Por lo que yo recomendaría que algunos archivos y centros de estudios tomen la tarea de hacer reproducciones en papel de los documentos más importantes que están siendo ahora tan felizmente socializados. Es de advertirse que la existencia de varios ejemplares del Diálogo de Gilberti en otras tantas bibliotecas es un indicio de que, pese a que muchos de sus ejemplares fueron incautados por el obispo Quiroga, algunos sí circularon y sobrevivieron, pues están deteriorados por el uso, y algunos tienen anotaciones. Sabemos que Gilberti vio la manera de que su diálogo sí sea leído a escondidas en el pueblo de Tashimaroa y en los conventos de los frailes en los que se conservaba oculto, pese a su gran tamaño, un infolio, y compró un ejemplar don Antonio Huitzimengari, gobernador indio de la ciudad de Mechoacán, poco antes de morir. Y todavía a fines de morir en 1562, y todavía a fines del siglo XIX, el ejemplar que hoy resguarda la Universidad de Tulane pertenecía al ciudadano Felipe Chávez, vecino de Sevina, del pueblo de Sevina, quien se lo prestó a Cristóbal Romero en el pueblo de Cherán el 22 de agosto de 1880. Y una nota consigna que una mujer llamada Soledad lo terminó de estudiar un 29 de septiembre de no dice qué año. ¿Será que Cristóbal Romero le pidió prestado el libro a Felipe Chávez para que lo pudiera leer su esposa purépecha, Soledad? Hoy, gracias al Internet, el momento parece propicio para organizar un taller amplio o varios talleres para ir traduciendo entre muchos el gran diálogo de doctrina cristiana en lengua de Mechoacán de Fray Maturino Gilberti y sus dos tesoros también, sus dos tesoros espiritual, hacer una especie de wiki Gilberti para que en todos los pueblos michoacanos haya mujeres y hombres que como la señora Soledad y como Cristóbal Romero quisieron leer y disfrutar el diálogo de Gilberti. Uno de los grandes méritos del libro mencionado de Moisés Franco Mendoza, titulado Erashamacua, la utopía de Fray Maturino Gilberti, es que traduce varios pasajes significativos y haber señalado la importancia, no solo histórica, religiosa y lingüística, sino también literaria del diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Mechoacán de Fray Maturino Gilberti, gran monumento de la literatura en lengua michoacana, tarasca o purépecha. Destaca por su excepcional extensión, ya les dije, 600 grandes páginas a doble columna, por la variedad de los textos devocionales incluidos, por la prolijidad de las explicaciones sobre cuestiones religiosas e intelectuales difíciles, y por la maestría en el manejo de la lengua michoacana, con todas sus sutilezas de sentido y belleza. El diálogo de doctrina cristiana es una obra maestra de la lengua purépecha que debe traducirse y editarse.
y estudiarse. Otra cosa que Franco Mendoza expresa con fuerza es que el diálogo de doctrina cristiana fue concebido por el propio Gilberti como la culminación de toda su obra, la que le da sentido al arte de la lengua de Michoacán, la gramática, y al vocabulario en lengua de Michoacán, conformando la famosa trilogía catequística, artes, vocabularios y doctrinas, de la que habló el lingüista Thomas Smith Stark. Eso sí, al igual que Fray Alonso de Molina, y a diferencia de Fray Maturino, y a diferencia de Fray Bernardino de Sahagún y de Fray Jerónimo de Alcalá, el autor de la Relación de Michoacán, Gilberti se mantuvo ajeno a la tentación de escribir sobre las antigüedades de los indios. ¿O sí lo hizo? ¿Y sus manuscritos se perdieron? Tal vez. Pero no cabe duda de la grandeza y la ambición desmedida del proyecto cristianizador de Fray Maturino Gilberti en su gran diálogo de doctrina cristiana, que rebasó en mucho los esfuerzos de sus contemporáneos. Es una suerte de utopía bibliográfica, extrañamente relacionada con la utopía arquitectónica de la gran catedral de 5 naves en forma de mano abierta, que Vasco de Quiroga, el obispo de Michoacán, nunca pudo acabar de construir en su ciudad de Michoacán, en Pátzcuaro. Lo que hoy vemos como la Basílica de Pátzcuaro es una de las 5 naves en forma de mano abierta que debía de tener esta enorme catedral y que jamás alcanzó a culminar Vasco de Quiroga. Ahora vemos que el diálogo de doctrina cristiana también puede verse como una catedral de papel y de tinta. Tal vez parte de la inquina del obispo Quiroga contra el diálogo de Gilberti se debe a la envidia de que su gran iglesia catedral de Pátzcuaro, iniciada en 1538, no la podía concluir, debido a la resistencia de los indios de la provincia de Michoacán y a la oposición de los franciscanos, encabezados entre otros por Gilberti, y del virrey don Luis de Velasco, que viajó a Michoacán y visitó Pátzcuaro en 1555 y 1556. Y la doctrina cristiana en español, publicada por el obispo Quiroga en 1553, no tuvo el impacto de la doctrina cristiana en lengua de Michoacán de Gilberti, que los frailes y los purépechas letrados podían leer y explicar la grey cristiana de los pueblos michoacanos. En cuanto a los temas tratados en el diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán, llama la atención que después de exponer los rudimentos de la fe, toda la doctrina cristiana es expuesta por Gilberti usando como entramado estructural las 3 virtudes cardinales: fe, esperanza y caridad. Este procedimiento nunca antes había sido visto, como me lo señaló Ascensión Hernández Triviño, por cierto, académica honoraria de la Academia Mexicana de la Historia. La fe, digamos que la ontología cristiana, la teoría del ser, la fe, la expone Gilberti a través del credo, que incluye, entre otros temas, la encarnación y la Trinidad. Temas difíciles. La esperanza, lo que puede pedir y esperar un cristiano, se expone a través del Padre Nuestro. Y la caridad, que es como la ética cristiana, se expone a través de los 10 mandamientos y es el tratado más prolijo por los temas que abarca. Siguen unos tratados más breves sobre las edades del mundo, las epístolas y los evangelios, de todos los sermones, de todos los domingos, de las tribulaciones y sus provechos, de Jesucristo y de San Eustaquio y San Alejo, y sobre el ministerio de los ángeles. Destaca el problema, señalados como vimos por Joaquín García Balceta, de la traducción de textos bíblicos, porque la religión católica prohibía la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. Solo se podía leer la Vulgata, la traducción de la Biblia al latín de San Jerónimo.
En 1522, el hasta entonces fraile agustino alemán Fray Martín Lutero, Bruder Luther en alemán, al tiempo que fundó la Reforma Protestante y aseguró que la única autoridad no es el Papa, sino la palabra de Dios expresada en la Biblia, publicó su traducción al alemán del Nuevo Testamento, directo del original en griego, y en una lengua entendible por los alemanes del sur y los del norte por igual. Y con un equipo de colaboradores publicó en 1534 la traducción del Antiguo Testamento a partir del original hebreo. Siguió su ejemplo el inglés William Tyndale, quien en 1526 tradujo al inglés el Nuevo Testamento a partir del original griego. Y después, ya en la cárcel, los primeros 14 libros del Antiguo Testamento a partir del original hebreo, y murió en la hoguera por ello. Y la primera traducción completa de la Biblia al español, a partir de los originales hebreo y griego, la publicó en 1569 en Basilea, Suiza, Fray Casiodoro de Reina, fraile Jerónimo, convertido al protestantismo en la llamada Biblia del Oso, por el oso curioso de la portada. Es curioso que la traducción de textos bíblicos en el diálogo no se le echase en cara a Gilberti por su posible cercanía con el protestantismo. Ya vemos que alegaba que nació en Toulouse, pero que en verdad nació en Poitiers, centro de irradiación protestante. Merece atención el juicio eclesiástico, o más bien la averiguación eclesiástica que el obispo Vasco de Quiroga promovió ante el arzobispo Fray Alonso de Montúfar contra varias proposiciones malsonantes, supuestamente contenidas en el diálogo de doctrina cristiana, y que, si bien no impidió totalmente su circulación, sí la restringió o clandestinizó, si me permiten la expresión, considerablemente. Destaca el valor de la transcripción y la traducción de los textos originales incriminados realizada por Moisés Franco Mendoza y sus comentarios sobre varios de los términos utilizados por Gilberti y las dos traducciones de los mismos fragmentos que realizaron los padres Diego de Villoria y Francisco Hernández por un lado y los padres Francisco de la Cerda y Diego Pérez Gordillo Negrón, ambos a petición del bachiller Jerónimo Rodríguez, canónigo provisor y vicario general del Obispado de Michoacán. Casi siempre Franco Mendoza sale en defensa del diálogo de doctrina cristiana de Gilberti, por la injusticia de las acusaciones que se le hacen. Y por lo general tiene razón. Como lo vio desde el comienzo Joaquín García Balseta, nada contrario a la fe podía salir de la pluma de un sabio como Gilberti. Su explicación de la Santísima Trinidad en lengua michoacana es particularmente afortunada, haciendo uso de la metáfora de la relación entre Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, semejante a un lago y a los ríos que de él salen, con la misma agua, y al sol también y a sus rayos, con el mismo fulgor. Obviamente, el ataque del obispo Quiroga contra Fray Maturino tenía razones más políticas y económicas que teológicas. Más adelante regreso sobre esto. Un matiz importante debe hacerse respecto a la caracterización que, como hemos visto, suele hacerse sobre la autoría del diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán, que siempre se restringe a Fray Maturino Gilberti solo, dotado de un conocimiento excelente de todos los matices y recursos de la lengua michoacana. Sin embargo, todo indica que Fray Maturino no trabajó solo, sino que lo hizo encabezando un grupo de trabajo multidisciplinario con purépechas formados en el convento franciscano de Tzintzuntzan y otros conventos en los que residió Gilberti, que participaron en la elaboración y la escritura, la impresión, la encuadernación, la promoción de sus libros en lengua michoacana. Es notable que en tan poco tiempo, en escasos 2 años, 1558 y 1559, Gilberti haya logrado que se imprimieran 5 libros suyos, El arte y el tesoro espiritual en lengua de Michoacán en 1558,
los dos chiquitos. Y el gran diálogo de doctrina cristiana, el vocabulario en la lengua de Michoacán y la gramática Maturini, latina, estos tres últimos de 1559. Dos de ellos muy extensos, el diálogo y el vocabulario, y todos ellos complejos debido a la complejidad de la lengua michoacana, lengua desconocida por los cajistas españoles, como lo expresó García Casbarceta. Por ello puede decirse que esta realización tipográfica excepcional fue posible gracias a que Gilberti llegó a la Ciudad de México en 1557 con todas las obras ya listas, con la ayuda de sus colaboradores michoacanos, varios de ellos preparados para los trabajos de la imprenta, entre ellos el de cajistas, lo cual preocupaba tanto a don Joaquín García Casbarceta. O tal vez desde antes Gilberti los mandó a la imprenta de Juan Pablo como aprendices. Así, entonces, como rutinariamente se habla de Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores nahuas, también se debe hablar de los frailes lingüistas y escritores y sus colaboradores nahuas y de otras lenguas, y es particularmente el caso de Gilberti con sus colaboradores indios michoacanos, purépechas tarascos. De modo que la riqueza, la maestría, la sutileza en el manejo de la lengua michoacana que Moisés Franco Mendoza destaca en el diálogo de doctrina cristiana, no son méritos solo de Fray Maturino Gilberti, sino también de sus colaboradores michoacanos, semejantes a los colegiales del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco que ayudaron a Sahagún y a otros frailes franciscanos. Con ellos elaboró el arte y el vocabulario de la lengua de Michoacán. Con ellos elaboró los dos sencillos Tesoro Espiritual y el grande y complejo Diálogo de Doctrina Cristiana. De manera particular, la traducción de términos teológicos y filosóficos complejos de la lengua española los construyó en la aglutinante y sufijante lengua michoacana durante el proceso mismo de enseñanza de la doctrina cristiana a sus discípulos, que eran más bien seminarios de traducción al español del pensamiento, de traducción al purépecha del pensamiento cristiano. Uno de los colaboradores principales de Gilberti debió ser nada menos que el ilustre don Antonio Huitzimengari, segundo hijo del Cazonzi Tangashuan Tzintzitza y gobernador de la ciudad y provincia de Michoacán entre 1545 y su muerte en 1562. Sabemos que don Antonio Huitzimengari fue educado con esmero por los franciscanos, por el propio virrey don Antonio de Mendoza y por el sabio agustino fray Alonso de la Veracruz. Aprendió latín, griego y algo de hebreo para, como buen humanista, leer las versiones originales del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tenía un saber enciclopédico y colaboró con Francisco Cervantes de Salazar en una relación sobre la provincia de Michoacán, lamentablemente perdida, y debió colaborar también con Gilberti en sus obras michoacanas. Gilberti y sus colaboradores michoacanos emprendieron juntos el trabajo de michoacanización del cristianismo. Debe advertirse que al consolidarse la relación de Gilberti con don Antonio Huitzimengari, se deterioró la relación de ambos con el obispo Quiroga, con el que el franciscano andaba ya en pleito en la ciudad de Pátzcuaro, como se puede apreciar por varias menciones del arte de la lengua de Michoacán de 1558. Después de que el gobernador anterior, don Pedro Cuñerangari, apoyara a Vasco de Quiroga en 1538, cuando decidió y negoció la traslación de la sede capital de la ciudad de Michoacán, de Tzintzuntzan, a Pátzcuaro. Ahora, el gobernador don Antonio Huitzimengari se inclinaba hacia el lado tzintzuntzanista contra el obispo Quiroga. En mucho se parece la figura del michoacano don Antonio Huitzimengari a la de su contemporáneo y tocayo nahua, don Antonio Valeriano, de la parcialidad mexica de Azcapotzalco y gobernador indio de la parcialidad de Tenochtitlan de la Ciudad de México, que también era gran latinista
y que fue uno de los principales colaboradores de Fray Bernardino de Sahagún en su obra etnográfica, los códices matritenses y florentino, y evangelizadora, los coloquios de los 12, el ejercicio cotidiano, la salmodia cristiana, etc. Y es probable que Valeriano sea el autor o uno de los autores del texto náhuatl conocido como Nican Mopogua. Aquí se cuenta sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. ¿Cómo quisiéramos entonces conocer los escritos extraviados de don Antonio Huitziméngari? ¿Quién sabe qué cosas hay escrito que nos sorprendería? Mucho se ha escrito sobre los motivos del ataque del obispo Quiroga contra el diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán a partir de su publicación en 1559. El ataque de Quiroga contra Gilberti se enmarca en el conflicto de la segunda mitad del siglo XVI entre el clero secular, la iglesia formal encabezada por el arzobispo de México y los obispos de los obispados novohispanos, y el clero regular, las semiautónomas órdenes religiosas de franciscanos, dominicos y agustinos. Y en este conflicto, el arzobispo Montúfar y el obispo Quiroga eran aliados. Al pedir la intervención de Montúfar, Quiroga buscaba defender y fortalecer su posición para perjudicar mejor a Gilberti. El obispo Quiroga no puso su autorización al frente del diálogo, como no la puso en ninguna de las otras obras de Fray Maturino. No fue una causa decisiva del ataque el hecho de que el diálogo fuera una doctrina escrita solo en lengua indígena, porque como hemos visto ya, otros misioneros, como los franciscanos Fray Pedro de Gante y Fray Alonso de Molina, también lo hicieron en lengua náhuatl, o el dominico Fray Benito Fernández, en mixteco, entre varios otros misioneros lingüistas que no fueron perseguidos. Sorprende, por cierto, que ni Quiroga ni Montúfar repararan en un hecho que sí era claramente irregular. La autorización del arzobispo Montúfar del 10 de agosto de 1558 para publicar las obras de Gilberti, tal como aparece al frente del Arte y del Tesoro, ambos de 1558, menciona un arte y vocabulario y devocionario. Y solo en la misma autorización, pero la que aparece al frente del diálogo de 1559, se agrega, después de un arte y vocabulario y devocionario, agrega un arte y vocabulario y devocionario y diálogo de doctrina cristiana. Y esto sin que cambie la fecha de la licencia del arzobispo Montúfar. Es curioso que Gilberti no haya tenido que dar cuentas sobre esta interpolación claramente irregular. El virulento ataque del obispo Quiroga contra Gilberti forma parte, en efecto, del viejo conflicto del obispo contra los frailes franciscanos. En primer lugar, el pleito grande, así le llaman, de Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, con Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, por los límites de ambos obispados y por los diezmos michoacanos cobrados en 1536 y 38 por el obispo de México. Enseguida, en 1538, el obispo Quiroga se enfrentó a los franciscanos de Michoacán, recelosos de subordinarse a su autoridad y opuestos a su decisión de trasladar de Tzintzuntzan a Pátzcuaro la ciudad de Michoacán. Y en 1541 los franciscanos apoyaron al virrey don Antonio de Mendoza y a los encomenderos michoacanos en su fundación de una nueva ciudad de Michoacán, en el valle de Guayangareo, a donde se fue el cabildo español de la ciudad de Michoacán en Pátzcuaro. Tampoco dejaron los franciscanos de apoyar a la antigua ciudad capital y ahora pueblo de Tzintzuntzan por recuperar el título de ciudad. Y lo que es peor, los franciscanos apoyaron a Juan Infante, el encomendero fraudulento que despojó a la ciudad de Michoacán en Pátzcuaro, sede del obispado y del corregimiento, y después alcaldía mayor, de varios de los pueblos de la ribera norte y occidental del lago de Pátzcuaro, llamados barrios de la laguna por el obispo Quiroga, para subrayar su dependencia de la ciudad de Michoacán, y llamados pueblos, no barrios, pueblos de la laguna por el encomendero Infante, para subrayar
su autonomía. Y Juan Infante apoyó a los franciscanos a construir y sostener varios monasterios, entre ellos el de la nueva ciudad de Mechoacan en Guayangareo y el de Erongarícuaro. En 1554 llegó Fray Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México, en la misma flota que Vasco de Quiroga, quien regresaba a su obispado de Michoacán, después de su viaje a España de 1548 a 1554, donde obtuvo del rey y del papa y del Consejo de Indias el apoyo que necesitaba para sus proyectos. El arzobispo de México y el obispo de Michoacán organizaron el primer concilio eclesiástico mexicano para dar cuerpo a la iglesia novohispana y actuaron juntos para subordinar a las rebeldes órdenes mendicantes. Otro punto del conflicto fue la determinación del arzobispo Montúfar y el obispo Quiroga de imponer el diezmo eclesiástico a los indios del que estaban exentos, con el fin de obtener recursos para fortalecer el clero secular en la Nueva España, a lo cual los franciscanos y los agustinos se opusieron con decisión. No se les podía cobrar diezmo a los indios, argumentaban, porque a los indios ya se les cobraba un pesado tributo que cubría los gastos de su doctrina. Y además eran cristianos nuevos a los que no convenía cobrar los costos de la evangelización que se les imponía. En Michoacán hubo aparatosos y aún violentos conflictos, como el del obispo Quiroga contra los frailes agustinos por la parroquia del pueblo de Tlazázalca y contra los franciscanos por la pila bautismal de Pátzcuaro. Y los franciscanos, entre ellos Gilberti, no dejaron de oponerse a la desmedida catedral que planeaba construir el obispo Quiroga en Pátzcuaro, que era una carga desmedida en trabajo, piedra y madera para los pueblos de indios. En el caso particular de Gilberti y de Quiroga, su conflicto se documenta en un testimonio de Gilberti que me tocó dar a conocer en el artículo que les mencioné en las memorias de la Academia Mexicana de la Historia. Es el primer documento de Gilberti conocido de 1554, cuando era guardián del monasterio de Erongarícuaro, importante cabecera de los barrios de la Laguna, apropiados por Juan Infante. Y Gilberti declaró a favor de Infante en su pleito contra Quiroga, en un último vano intento por evitar la pérdida de los barrios de la Laguna y restituirlos a la ciudad de Michoacán. Por ese testimonio nos enteramos de que desde su llegada a Michoacán en 1543, Fray Maturino residió en todos los pueblos de la Laguna, de la Sierra y en Comanja, de la gran encomienda fraudulenta de Juan Infante. Lo conoció personalmente a él y a su esposa, e hijos e hija, y participó en la fundación del monasterio franciscano de Erongarícuaro, del cual fue guardián. En el mismo pleito también se registra que en 1550 se registró un capítulo de los franciscanos en el pueblo michoacano de Tarécuato, ya lo mencioné, con la participación del provincial franciscano Fray Francisco de Bustamante, durante el cual se discutió la validez de la alianza con el encomendero Juan Infante y se decidió la fundación del monasterio de Erongarícuaro. En la probanza que levantó en 1554 Juan Infante sobre sus pueblos de la Laguna, declararon varios otros franciscanos, todos ellos partidarios, beneficiarios y colaboradores suyos, o sea, colaboradores de Juan Infante. Fray Antonio de Beteta, Fray Martín de Villegas, Fray Francisco Sámano, Fray Juan de Molina, Fray Alonso de Sufre, Fray Pedro de las Garrovillas, Fray Alonso de Villanueva, entre otros. Infante se esforzó por dejar constancia de que trató bien a sus indios encomendados y a los frailes franciscanos, a los que apoyó en el mantenimiento y en la construcción de sus monasterios, particularmente la obra que se realizaba en la nueva ciudad de Michoacán de Guayangareo, después llamada Valladolid a partir de 1578 y después llamada Morelia ya en el siglo XIX.
De modo que Fray Maturino Gilberti era amigo, colaborador y partidario del encomendero Juan Infante, el peor de los enemigos del obispo Quiroga y uno de los villanos de la historia mexicana, michoacana del siglo XVI. Y llama entonces la atención que el cuestionario de Juan Infante destaque sus verdaderas o supuestas virtudes hospitalarios y que los indios lo llamaran padre y a su esposa, doña Catalina de Samaniego, la llamaran madre. De modo que hasta el título de tatá se lo disputó Juan Infante a Tatabasco de Quiroga, aunque era bastante común decirle tatá o naná a la gente. Su ataque de Quiroga a Gilberti en 1559 por el diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán forma, pues, parte de un conflicto acerbo que comenzó con la amistad del recién llegado Gilberti con el poderoso encomendero Infante. Las acusaciones de doctrinas y palabras malsonantes en un libro escrito en lengua de los indios parecen un mero pretexto para enfrentar diferencias fuertes de naturaleza política y económica. No creo que en realidad haya sido las explicaciones sobre las buenas obras, sobre la Santísima Trinidad, sobre la veneración de las imágenes cristianas. No creo que estos hayan sido los verdaderos motivos del ataque de Quiroga contra Gilberti, sino pues su fuerte enemistad debido a la alianza de Gilberti y los franciscanos michoacanos con el fraudulento encomendero Fray Juan Infante, que pues, ahora lo vemos al menos por la confirmación de varios testigos a las preguntas de Juan Infante en el pleito de 1554, pues no era tan malo como lo presentan, este villano de la historia michoacana. Y el obispo Quiroga debió de aprovechar y azuzar algunas envidias de clérigos del obispado de Michoacán. Es probable que entre los clérigos envidiosos de Fray Maturino estén nuestros conocidos padres Francisco de la Cerda y Diego Pérez Gordillo Negrón, colaboradores del obispo Quiroga, formados en su colegio de San Nicolás de Pátzcuaro. El pretexto ideal para el ataque lo daba la posible cercanía de Gilberti con ideas protestantes en un libro enteramente escrito en una lengua indígena, como en lo relativo a la cuestión de la Trinidad, de las buenas obras y de la gracia, y del culto a las imágenes y de la lectura directa de la Biblia. Y es por eso tal vez que Gilberti declaraba que había nacido en Toulouse y no menciona a Poitiers, que era un centro de irradiación protestante. Mientras tanto, en la Ciudad de México, perdón, mientras tanto, en la Ciudad de México, el conflicto entre los franciscanos y el arzobispo Montúfar subió a alturas dramáticas en 1556, cuando el provincial franciscano Fray Francisco Bustamante pronunció un sermón en el que criticó severamente el apoyo que el arzobispo Fray Alonso de Montúfar le daba al naciente culto a una imagen de la Virgen que llamaban de Guadalupe y fue pintada por Marcos, un prestigioso artista pintor mexica. Expulsado de Erongarícuaro por el obispo Quiroga, Gilberti pasó en 1555 al convento de Pátzcuaro, donde en 1556 entró nuevamente en conflicto con el obispo en defensa de Tzintzuntzan, reducida a la categoría de pueblo. Ya no era ciudad de Tzintzuntzan, sino pueblo de Tzintzuntzan, desde que regresó Vasco de Quiroga de España en 1554 con tantas reales cédulas que confirmaban sus alegatos. Por eso Tzintzuntzan bajó de la categoría de ciudad de Tzintzuntzan a la de pueblo y recuperaría la calidad de ciudad pues mucho después. ¿Y acaso para alejarse físicamente del obispo Quiroga, en 1557, Gilberti, con su equipo de colaboradores michoacanos, pasó al convento de San Francisco de la Ciudad de México para imprimir en los años siguientes de 1558 y 1559 sus grandes libros, y donde sus hermanos franciscanos le contaron todos los pormenores del conflicto de los franciscanos
contra el arzobispo Montúfar por su apoyo a la Virgen de Guadalupe. Era antigua la relación de Gilberti con el provincial franciscano, Fray Francisco de Bustamante, quien intervino, ya lo vimos en 1550, en el capítulo de Tarécuato, en la fundación del monasterio de Roncarícuaro, del cual Gilberti fue guardián. Uno de los argumentos importantes del provincial Bustamante y los franciscanos contra el culto guadalupano, en 1556, fue que no se debe rendir culto a las imágenes en sí mismas, aunque sean de la Virgen o los santos, sino por lo que representan en el cielo, esto es Dios, Jesucristo. Ahora bien, el historiador Francisco de la Maza advirtió que este mismo argumento fue explicado en lengua de Michoacán por Fray Maturino Gilberti en su diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán. Y es precisamente una de las supuestas expresiones malsonantes detectadas por los padres Gordillo Negroni de la Cerda, por la que los acusó el obispo Quiroga. El paralelismo de ambos conflictos, el de la Virgen, el de Francisco de Bustamante y Quiroga y el arzobispo Montúfar por la Virgen de Guadalupe, y el de Fray Maturino Gilberti y el obispo Quiroga por la Virgen de la Salud, nos lleva a pensar que tal vez, así como el conflicto mexicano estalló con la crítica del franciscano Bustamante, el arzobispo Montúfar, por su apoyo a la Virgen de Guadalupe, el debate michoacano estalló con la crítica del franciscano Gilberti al obispo Quiroga por su apoyo a la Virgen de la Salud de la ciudad de Michoacán en Pátzcuaro. Ambos conflictos religiosos, debe entenderse, se ubican en el contexto más amplio del conflicto político y económico novohispano y religioso entre el clero secular de los padres y el clero regular de los frailes. El ataque contra la Virgen de la Salud debió exacerbar el enojo del obispo Quiroga, quien mandó a sus sacerdotes traductores Francisco de la Cerda y Diego Pérez Gordillo Negrón examinar las proposiciones sospechosas de protestantismo que pudiera contener el diálogo enteramente escrito en lengua de Michoacán, precisamente sobre el culto a las imágenes, las buenas obras y la Trinidad. Todavía no podemos estar seguros de nada. ¿Y acaso algo aparezca conforme avance la traducción del diálogo de Gilberti o aparezcan más documentos? Mientras tanto, el libro Erasha Macua de Moisés Franco Mendoza es una puerta de entrada privilegiada para comenzar a adentrarnos en el rico mundo religioso cristiano de Fray Maturino Gilberti y en su expresión en lengua michoacana, su diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán y obra también de sus colaboradores michoacanos, que es necesario continuar traduciendo y estudiando porque es patrimonio cultural de Michoacán, de México y de la humanidad. Pues hasta aquí, esto es lo que les tengo preparado. Pero ahora, si les parece bien, quisiera enseñarles brevemente las imágenes que les tengo. Pues aquí está la portada del Arte de la Lengua de Michoacán. Me parece que este es el ejemplar de la Carter Brown y que en la edición de Warren juntó este ejemplar con otro ejemplar para armar la única edición completa que tenemos ahora ya del Arte de la Lengua de Michoacán, compilada por el muy reverendo padre Fray Maturino Gilberti de la Orden del Seráfico Padre San Francisco de regular observancia, año de 1558, hecha en casa de Juan Pablo. Precioso librito que pues que ahora pues yo creo que esta edición ya es muy difícil de conseguir. En la introducción de Warren la pueden leer ustedes en el mencionado libro editado por Gerardo Sánchez, pero este Arte de la Lengua de Michoacán ni en internet lo consiguen completo, porque como les digo, los dos ejemplares de los que se dispone son incompletos, de modo que hay que promover la reedición de este facsimilar completado por Warren.
aquí está parte de la portada del Tesoro Espiritual en Lengua de Michoacán, la de 1558, y también su colofón, tal como aparece en la bibliografía mexicana del siglo XVI de Joaquín García Casbalcet. Esta es una de las ejemplares de Fray Maturino Gilberti del Diálogo de Doctrina Cristiana. Miren qué bello libro, e imagínense lo grande, es un libro grande de este tamaño, es prácticamente un infolio. Diálogo de Doctrina Cristiana en la lengua de Michoacán. Esta es una de las páginas interiores del Tesoro Espiritual en lengua de Michoacán, lo pueden ustedes consultar en internet. Por cierto, aquí ven una foto bastante interesante, atractiva, relativo al más interesante de los pecados, el de la lujuria, si se fijan bien en la imagen que aquí viene. Aquí, este libro, El vocabulario en lengua de Michoacán, hoy en día es el más conocido de Gilberti. Existen, como les digo, dos ediciones facsimilares, la de Condumex y las de Fimax Publicistas, pero además se consigue en internet y hay otras ediciones menos buenas, o sea, ya copiadas, ya transcritas, sean las antiguas, medio mal transcritas, incluso le quitan eso de vocabulario en lengua de Michoacán, le llaman diccionario. Y también hay una transcripción hecha dentro del proyecto Gilberti por el Colegio de Michoacán en Zamora. Vean ustedes esta preciosa portada, que curiosamente pues eran a veces un poquito porno en las portadas de estas épocas, por mucho que salen las 5 llagas de Cristo, aquí salen Adán y Eva, pues vestidos de Adán y Eva. Otra de las ediciones de que ahora ya se pueden conseguir del diálogo, esta es la edición de la Biblioteca Nacional de México en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Aquí está la gramática latina de Gilberti, es gramática Maturini, quiere decir gramática de Maturino, Gilberti, es en latina, escrita, pues por un lado para los estudiantes de latín del colegio de Santiago Tlatelolco, pero también para sus propios estudiantes de latín en Michoacán. Para todos ellos era este libro. No olviden la referencia en ese momento más importante para las gramáticas latinas era la gramática latina de Nebrija, pero aquí tenemos esta de Fray Maturino Gilberti, que también es un libro de notable importancia. Y aquí tienen ustedes preciosa la portada del Tesoro Espiritual, impreso ya mucho después de estos años de 1558-59, en 1575 por Fray Maturino Gilberti, ya un poco más apaciguada el ataque episcopal contra Gilberti, pues ya había fallecido Vasco de Quiroga para 1575, aunque seguían los ataques todavía por él, por la influencia de la familia Quiroga en el Consejo de Indias, bastante avanzada en la segunda mitad del siglo XVI. Ahora ven ustedes este grabado que les mencioné hace un momento, el grabado que dice Ichuca Dioseguri Wandacua. Ichuca quiere decir esta, Dioseguri es Dios en genitivo de Dios, Wandacua palabra. Esta es la palabra de Dios, escrito en lengua michoacana. Eso es lo que, como ven, es lo que le está diciendo este fraile a sus jóvenes discípulos. Esta es la palabra de Dios, Ichuca Dioseguri Wandacua, en lengua michoacana, pero ¿qué hace este grabado en una doctrina cristiana en lengua mexicana? De ahí la hipótesis de que este grabado fue reutilizado en esta portada, bueno, y también en la doctrina cristiana de antes de 1547, de una edición anterior, de una doctrina cristiana en lengua michoacana, pero perdida, muy probablemente la que pudo haber impreso en 1539 Fray Jerónimo de Alcalá, el famoso autor de la Relación de Michoacán. Por ejemplo, aquí ven este mismo grabado reutilizado dentro del Tesoro Espiritual de Gilberti.
Aquí otro de los libros importantes de los sucesores de Gilberti, de los continuadores de Gilberti, del también franciscano Fray Juan Baptista de Lagunas, su arte y diccionario, o sea, es una gramática y un diccionario, pero un diccionario pequeño, un diccionarito, como dice mi querida amiga y colega Frida Villavicencio, un diccionarito que contrasta con lo grande del diccionario de Gilberti, bidireccional, pero este diccionario, tiene la ventaja de no irse tanto al detalle de las múltiples palabras, sino de buscar las raíces tan importantes en la lengua de Michoacán, esta lengua que, como les dije, es aglutinante, pero además es sufijante, o sea que el núcleo de las palabras, de los sustantivos o de los verbos, se encuentra al comienzo de las palabras y al final viene toda una serie de sufijos. O sea, la lengua michoacana maneja mucho los prefijos. Eso pues hace bastante difícil, peleaguda de aprender la lengua de Michoacán, y esto aumenta pues el mérito del trabajo de Gilberti con sus colaboradores nahuas. Este es el famoso arte y diccionario de Fray Batista de Lagunas, que yo pude leer en la edición facsimilar de Benedict Warren, con excelente introducción, diciendo todo lo que se puede y hay que saber sobre este importante fraile, Fray Juan Baptista de Lagunas. Este es otro diccionario anónimo, diccionario grande de la lengua de Michoacán. Es un manuscrito, y que es un manuscrito que transcribió Benedict Warren, una obra titánica, heroica, en 2 gordos tomotes, que todavía no sabemos quién es su autor. Es posible que haya sido no un franciscano, sino un agustino. Hay indicios de que pudo haber tomado como inicio, como base para componer este diccionario grande de la lengua de Michoacán. Hubiese podido tomar como base el vocabulario también bidireccional de Fray Maturino Gilberti de 1559. Aquí les enseño nada más algunos ejemplares del Diálogo de Doctrina Cristiana, que está en la Biblioteca Nacional de México. Yo no estoy seguro, lo encontré en internet, dice Instituto Max Planck, pero yo no sé, todavía no he averiguado, he podido averiguar muy bien de este ejemplar, que pueden ustedes consultar en línea en Linga Bibliotech, que yo no conocía antes. Una de las páginas internas del Diálogo de Doctrina Cristiana. Como ven, escrito enteramente en lengua purépecha, pero con los títulos arriba de las páginas en español y con muy útiles apostillas también en español, que permiten enterarse más o menos de qué va tratando este diálogo de doctrina cristiana. Imagínense, como dice García Balceta, trabajo muy difícil para los cajistas si son españoles. Imagínense 600 páginas como estas, ir letra por letra componiéndolas. Y para al menos los que yo conozco que han trabajado un poquito el diálogo de doctrina cristiana en lengua de Michoacán de Gilberti, no han encontrado muchas erratas. De modo que de ahí proviene la hipótesis que hace ya bastante tiempo he formulado de que no es que Gilberti llegara en 1557 al taller de Juan Pablos para imprimir estos libros a partir de manuscritos y dejar el trabajo a los cajeros españoles que trabajaban con Juan Pablos, sino que los propios colaboradores purépechas de Gilberti entraron al taller de Juan Pablos para realizar ellos mismos la composición tipográfica de este extraordinario libro, que es el Diálogo de Doctrina Cristiana. Otra página, ven ustedes más indicaciones al margen, así como en esta, que ven ustedes pues la calidad de la impresión y el impresionante trabajo que implicó pues levantar, poner en imprenta este diálogo de doctrina cristiana, que pues se dan ustedes ya cuenta porque lo estamos considerando aquí como pues una joya, un elemento fundamental del patrimonio histórico de Michoacán, de México y sin duda que de la humanidad. Aquí pues, de las fotos más famosas, de los grabados más famosos, tomado de una pintura, donde vemos que aparece
el gran maestro Agustino Fray Alonso de la Veracruz, amigo de Gilberti, y que apoyó con un texto el diálogo de doctrina cristiana para apoyar su publicación. Y aquí vemos al joven don Antonio Huitzimengari, futuro gobernador indio de la ciudad y provincia de Michoacán, entre 1545 y 1562, que es al mismo tiempo el alumno de Fray Alonso de la Veracruz, como el maestro de Fray Alonso de la Veracruz. Fray Alonso de la Veracruz le habrá enseñado, si no español, pues mucho de latín, mucho de griego, mucho de teología, mucho de filosofía aristotélica, por lo que se ve por los importantes libros de Fray Alonso de la Veracruz. Aquí ven uno de los grabados de Vasco de Quiroga, el gran enemigo de Fray Maturino Gilberti, que denunció las propuestas peligrosas que incluía su diálogo de doctrina cristiana ante el arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar, y que es uno de los héroes pues, importantes de toda esta historia. Y ahora vemos que más allá del conflicto entre Vasco de Quiroga como obispo y los franciscanos y los agustinos de Michoacán, y más allá de las proposiciones peligrosas que parecían protestantes, como la doctrina que se exponía en el diálogo de doctrina cristiana sobre la Trinidad, sobre la veneración de las imágenes y sobre la eficacia de las buenas obras para alcanzar la gracia, tal vez esto no haya sido tan importante para el ataque de Vasco de Quiroga como la amistad tan grande de Gilberti y de los franciscanos con el encomendero fraudulento Juan Infante, que se había apropiado de manera incorrecta de muchos de los pueblos que rodeaban el lago de Pátzcuaro, sobre todo en el norte y en el occidente del lago de Pátzcuaro, que formaban parte de la ciudad de Michoacán como barrios de la ciudad de Michoacán. Si quieren leer más sobre toda esta situación, ahí está el artículo que publiqué en las memorias de la Academia Mexicana de la Historia. Aquí ven este proyecto de la Catedral de Pátzcuaro que quería hacer Vasco de Quiroga, que nunca la acabó de concluir, y que pues, Gilberti fue de los que más se opuso. Hay un texto de 1564 sobre el asunto, de 1563 me parece, sobre el tema de atacando los abusos contra los indios que implicaba construir esta catedral descomunal utópica que pensaba hacer Vasco de Quiroga. Y el fracaso de Vasco de Quiroga de fabricar su utópica catedral aumentó con el éxito de Gilberti de publicar su utópica obra, su diálogo de doctrina cristiana. Aquí ven el escudo de armas de la ciudad de Michoacán, aquí ven el lago mismo, y también ya como parte de la identidad de la ciudad de Michoacán en Pátzcuaro, está la catedral de 5 naves que proyectaba el obispo Quiroga. Aquí tienen ustedes una bonita toma del convento de Nuestra Señora de la Asunción de Heróngaricuaro, fundado por Fray Maturino Gilberti, donde Gilberti declaró en 1554 contra el obispo Quiroga a favor de Juan Infante, para que no le quiten a Juan Infante los barrios de la laguna de los que se había apropiado indebidamente. Ganó el juicio, por supuesto, Vasco de Quiroga, se tuvo que retirar de Heróngaricuaro el encomendero Juan Infante. El propio Gilberti se tuvo que retirar de Michoacán, pero fallecido el obispo Quiroga, Gilberti y los franciscanos pudieron regresar a Heróngaricuaro y concluir este bellísimo monasterio que pueden ustedes visitar si visitan ese precioso pueblo de Heróngaricuaro, para retomar la acentuación, el acento tónico de las palabras de esta lengua sufragante acentuadas en la primera o en la segunda sílaba, Heróngaricuaro. Aquí el bello embarcadero de Heróngaricuaro, tal como era hace algunas décadas ya.
Y aquí, pues está la Virgen de la Salud de Pátzcuaro, la Virgen mandada a ser promovida por Vasco de Quiroga, que tal vez fue el motivo de la gota que derramó el vaso del conflicto de Gilberti con el obispo Quiroga. Ya Quiroga estaba bastante molesto con los franciscanos y con Gilberti por los conflictos que mantenían ellos juntos. También estaba molesto por su amistad con Juan Infante. También estaba molesto por su doctrina de la gracia y de la veneración de las imágenes cristianas. Pero lo que más le molestaba en esto de la veneración de las imágenes cristianas fue que pues que esto de la crítica de Gilberti a la veneración de las imágenes cristianas incluía la veneración a la imagen de la Virgen María. Si esto traía implícito una crítica de Gilberti a la veneración de la Virgen de la Salud de Pátzcuaro fundada por Vasco de Quiroga, es algo que no sabemos, de lo cual no estamos seguros porque pues no tenemos todo el texto del diálogo de doctrina cristiana y tampoco ahora ya estoy tan convencido de que vayamos a conseguir una prueba de que Gilberti realmente se haya opuesto al culto a la Virgen de la Salud de Pátzcuaro y que esto haya provocado la molestia del obispo Quiroga. Pero el paralelismo del conflicto de Gilberti con el obispo Quiroga, con el conflicto de Fray Francisco de Bustamante, provincial de los franciscanos, y el arzobispo de México, Fray Alonso Montúfar, por la Virgen de Guadalupe, me hace sospechar muy fuertemente de que esta oposición de Gilberti a esta Virgen de la Salud fue una de las causas fundamentales de este ataque que no impidió la distribución del diálogo de doctrina cristiana de Gilberti, pero sí lo dificultó, como dije hace un momento, lo clandestinizó. Eso sí, Gilberti pudo estar en contra del culto a la Virgen de la Salud promovida por Pátzcuaro, por Vasco de Quiroga. Tal vez le molestaba que se le atribuyeran milagros, como a los franciscanos les molestaba que se le atribuyeran milagros a la Virgen de Guadalupe al norte de la Ciudad de México. Porque aquí vemos que en el tesoro espiritual de la lengua de Michoacán, pues sí salen imágenes de la Virgen. No es que Gilberti estuviera opuesto a la imagen de la Virgen. Por cierto, esta imagen de la Virgen que ven aquí en Tesoro Espiritual en Lengua de Michoacán de Gilberti de 1558, está tomado de una obra afín en lengua náhuatl, la doctrina cristiana en lengua mexicana de Fray Pedro de Gante. Bueno, y estas son las presentaciones que les tengo por ahora. Y pues ahora bien, podemos dedicar un tiempo a platicar un poco sobre esto que les he estado platicando, sobre Fray Maturino Gilberti, su diálogo de doctrina cristiana desde el punto de vista del patrimonio cultural de México en esa primera conferencia que me tocó el honor de dirigirles a ustedes en este ciclo sobre el patrimonio histórico-cultural en homenaje a Rafael Tovar y de Tereso, querido amigo de recordada memoria. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la conferencia y pues ya tenemos muchos comentarios, muchas preguntas aquí acerca sobre lo que nos ha expuesto el día de hoy. Vamos a empezar así conforme nos fueron llegando. Aquí Octavio Toribio pregunta, doctor, ¿podría explicarnos? No, vamos más atrás. No oí bien porque se oyó un ruido. Muy bien, entonces, doctor Martínez Barax, ¿qué importancia tiene la obra de Maturini Gilberti para el actual pueblo purépecha? Le mandan saludos desde Santa Fe de la Laguna, Michoacán, Julieta Gómez. Bueno, obviamente que es curioso que desde una perspectiva indigenista estemos promoviendo un libro de doctrina cristiana. En realidad esto pues debería ser la Iglesia Católica la que promueva no solo esta gran diálogo de doctrina cristiana, sino todo el increíble patrimonio cultural de artes, vocabularios, doctrinas cristianas, confesionarios, toda clase de obras que son fundamentales para el rescate
de las lenguas indígenas de México, para el rescate de la lengua de Michoacán, el rescate de la lengua mexicana, el rescate de la lengua mixteca, zapoteca, etcétera, que realizaron los frailes y que como que no estamos apreciando suficiente hoy en día. Yo creo que es muy importante aprovechar esta gran obra lingüística de los frailes misioneros del siglo XVI para aproximarnos a las lenguas indígenas que siguen vivas hoy en día, aunque habiendo sufrido, aunque habiendo vivido una importante evolución a lo largo de los siglos que han pasado desde entonces. Lo que hay que señalar, y bueno, lo señalé en esta conferencia, es que estamos viviendo hoy un momento particularmente positivo en este campo, porque todos estos libros que hace unos pocos años eran imposibles de conseguir, ahora están en internet. Cualquiera los puede bajar y ojalá se pueda organizar, como les digo, un proceso colectivo de traducción del diálogo de doctrina cristiana. Ser un elemento muy importante para darles más orgullo a los propios purépechas sobre su lengua y sobre su cultura. Avis pregunta en la transmisión, doctor Rodrigo, ¿sabía que Montor Subastas se puso a la venta el manuscrito de Gilberti, Luz y Tesoro de Ánimas en lengua de Michoacán? No sabía, y voy a tratar de averiguarlo. Y está en venta en este momento. Bueno, en fin, es algo que hay que averiguar. Por cierto, o sea, hay que averiguar de dónde salió este ejemplar, pero no creo que haya habido aquí un mal manejo, porque sencillamente de este libro pues no se tiene mucha información, de modo que lo que aparezca es bueno. Ojalá pronto este libro pueda ser adquirido por alguien con suficiente conciencia como para ponerlo en línea y circularlo y que todos podamos estudiarlo. Ese es un aporte. Muchas gracias por la información. Artemisa Machado. Doctor, los franciscanos como Gilberti y Bustamante, que se oponían al culto de las imágenes, ¿era solo por la Virgen de la Salud y la Virgen de Guadalupe o por todas las imágenes y vírgenes en general? Y hace otra pregunta, ¿y el náhuatl y el mixteco habrán cambiado tanto en los 4 siglos como el purépecha? Gracias por su interesantísima conferencia. Pues no sé exactamente, pero tengo la impresión que los cambios han sido mayores en la lengua michoacana porque son mayores las dificultades para la traducción. Han sido más exitosas, obviamente, las traducciones de la lengua náhuatl y del mixteco también y de otras lenguas. En cambio, como les digo, advierto una dificultad aún por purépechablantes desde niños, que además estudian lingüística e historia, para traducirlo. Esto implica una serie de cambios, tal vez en la lengua, además, o tal vez también las dificultades del propio Gilberti y de sus colaboradores para traducir varios conceptos. Palabras que tal vez no existían en el Michoacán prehispánico, pero que fueron armados sacando provecho de esta lengua aglutinante que es la lengua de Michoacán. Moisés Franco Mendoza, por cierto, sí da varios de estos términos, de términos complejos, teológicos, religiosos, filosóficos, de la lengua española traducidos al purépecha, probablemente, como les digo, que surgieron especies de talleres de traducción de la religión cristiana a la religión católica, realizados estos talleres entre Gilberti y sus alumnos purépechas. Y esto de que no les gustaba a los franciscanos que se venerara a las imágenes en sí mismas, no es solo por la Virgen de Guadalupe o la Virgen de la Salud o por la Virgen, es por en general todas las imágenes. Esto es una noción de la idolatría que tenían los frailes en esta época. Idólatra no es solamente el que adora a ídolos, a Huitzilopochtli, a Cuerahuaperi, a las diferentes deidades.
o los que adoran a imágenes cristianas con los ídolos detrás de los altares, sino que idólatras también son... Un momentito. Bien, pues mientras vamos a agradecerles a todos ustedes. Idólatras también son los que veneran a las imágenes en sí mismas y no por los que representan. Y esta es una noción que encontraron que, digamos, es una especie de idolatría identificada con el fetichismo, adorar la cosa y no adorar a Dios. Y esta es una noción muy presente desde el siglo XVI. Ya en los diálogos del licenciado Suazo, que ni siquiera era franciscano, con los indios de México en 1524 y 25, ya él rompe una imagen de San Sebastián para enfatizarle a los indios con los que dialogó de que no se adoran a las imágenes en sí mismas, sino por lo que representan en el cielo. Este argumento de que no se adoran a las imágenes en sí mismos, sino por lo que representan en el cielo, está presente también en otras obras. Por ejemplo, en los coloquios de los 12, escrito por Fray Maturino, por Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores nahuas de Tlatelolco, la palabra idólatra es traducida como idólatras, es traducido como tlateotocanime, toca, seguidor, tocani, toca, seguir, tocani, seguidor, tocanime, seguidores, tlateo, seguidores de cosas como si fueran dioses. Esta es una de las interpretaciones de la palabra tlateotocanime. Esta explicación la da León Portilla y corresponde con un término equivalente en lengua purépecha que identifica la idolatría, no solo de adoración de cosas de los dioses prehispánicos, sino también adorar las cosas en lugar de Dios, adorar las imágenes, por ejemplo, o adorar el sol, la luna, etc. Ese es un elemento fundamental. Por cierto, este argumento también está presente en la crítica de Fray Alonso, de Fray Francisco de Bustamante al arzobispo Montúfar, que en la información de 1556 se ve forzado a reconocer que él supuestamente les explicaba a las gentes en el Tepeyac que no deben de venerar la imagen de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac en sí misma, sino se siente que deben de venerar a Dios y a la Virgen de Guadalupe y a la Virgen María porque es la madre de Dios, pero no venerar la cosa. Aquí esa es una noción que tenían los franciscanos que no sabemos qué tan cierta era, porque más bien esto de adorar las imágenes y no a Dios, era una cosa, es un tipo de idolatría que también estaba presente en Europa. También en Europa, digamos, en la religiosidad popular, los campesinos eran capaces de enojarse con una imagen porque no les había cumplido sus deseos, de pegarle a la imagen, voltearla al revés, voltearla, etc. Entonces, aquí tal vez estén extrapolando una crítica al cristianismo popular europeo una crítica al la supuesta veneración de cosas de los indios novohispanos, mexicas, nahuas, michoacanos y de otras partes. Bien, vamos con la pregunta de Pame Escandón. Pregunta, ¿existen manuscritos de la obra de Ghiberti o solo conocemos la obra impresa? Y comenta ella, sería interesante saber si él supervisó los tipos que remitían desde España para la impresión de sus textos en Nueva España. Su excelente ponencia permite hablar de la titánica labor de impresión de la doctrina cristiana, traducida al castellano, náhuatl otomí, por Fray Melchor de Vargas de 1576. Sí, claro. Pues miren, yo lo que mejor conozco son estos impresos, pero estos impresos de Ghiberti, su arte, su vocabulario, sus dos tesoros espiritual y el diálogo de doctrina cristiana. Se sabe de otras obras impresas, pero no se tienen. Pero también han ido apareciendo otros manuscritos, por ejemplo que es este de luz, y ya no sé, no anoté bien, que se está subastando en Morton, y todos ojalá aparezcan algunos manuscritos
de sus obras para seguir viendo pues, la personalidad de este francés, Fray Maturino Gilberti, que hizo tanto por la cultura mexicana y de Michoacán. Bien, pues vamos ya a la última pregunta que tenemos por aquí de nuestro público en Facebook. Claro, también muchas felicitaciones, muchos saludos para usted, doctor, aquí en nuestra Muchas transmisión gracias. en vivo. Y pues vamos a leer esta última pregunta. Raúl Calderón pregunta, Fray Juan de Zumárraga, ¿qué posición tomó entre Quiroga y Gilberti? Bueno, la relación de Zumárraga, del obispo Zumárraga de México y el obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, pues es muy temprana. Zumárraga llegó a México en 1528 como obispo de México. Quiroga llegó a México en diciembre, a finales de diciembre, comienzos ya de prácticamente en enero de 1531 a México, pero no como obispo, sino como oidor de la Segunda Audiencia de México, que gobernó entre 1531 y 1535, y ahí hubo una amistad muy grande entre Quiroga y Zumárraga, entre el obispo de Michoacán, entre Quiroga y Zumárraga. Ambos compartían una misma, digamos, no solo devoción cristiana, sino un cristianismo humanista renacentista que estaba presente entre muchos de los evangelizadores de la Nueva España, y el historiador mexicano y académico de nuestra academia, don Ciro Zavala, descubrió la influencia de la utopía de Tomás Moro sobre las constituciones de los pueblos hospitales de Santa Fe, que va a fundar en 1533 el oidor Vasco de Quiroga, y en una investigación posterior el propio Silvio Zavala piensa que el libro que pudo tener Vasco de Quiroga se lo prestó el propio Fray Juan de Zumárraga. Aquí había una gran amistad entre Zumárraga y Quiroga. Además de que, bueno, no sabemos si Quiroga conoció la utopía de Tomás Moro gracias a Zumárraga, pero sí sabemos que ambos pues estuvieron muy interesados en el libro, y ahora también sabemos por las investigaciones de Víctor Lilo Castañ que no solamente Quiroga se inspiró en la utopía de Tomás Moro para sus pueblos hospitales de Santa Fe, de México y de Michoacán, sino que también tradujo al español la utopía de Tomás Moro. Este es el libro que acaba de aparecer, es una aportación importantísima. Pero después de haber tenido esta amistad tan cercana, Zumárraga, el obispo Zumárraga, el obispo Quiroga, en el momento en que Quiroga va a ser designado obispo de Michoacán en 1536, y cuando en 1538 ya viaja a Michoacán para tomar posesión de su obispado, Quiroga, comienza el pleito grande terrible entre Quiroga y Zumárraga, sobre todo por los diezmos de Michoacán, que estaban en las zonas fronterizas, en los obispados de Michoacán y de México, y también por los diezmos cobrados por el obispado de México entre 1536, cuando Vasco de Quiroga es designado obispo de Michoacán, y 1538, cuando va efectivamente a Michoacán a tomar posesión de su obispado. A partir de ese momento comienza una enemistad feroz entre Vasco de Quiroga y el obispo Fray Juan de Zumárraga. Eso sí, pues no tenemos ninguna mención ni nada parecido de Zumárraga sobre Fray Maturino Gilberti. Zumárraga muere en 1548,
Gilberti había ya llegado a México desde 1542 y sin embargo no hay ninguna mención a ella. Pero yo creo que obviamente que las afinidades de Zumárraga estaban totalmente ya del lado de Fray Maturino Gilberti. Ojalá algo apareciera por ahí, pero bueno, es poco probable. Pero creo que estas son más o menos, están claramente delimitados los campos. Un primer momento de amistad del obispo Quiroga y el obispo Zumárraga, y un momento ya de conflicto. Y el conflicto se va a hacer todavía más grande después. Doctor, pues muchas gracias. Hemos llegado ya a la parte final de nuestra conferencia. Le agradecemos su participación en esta primera sesión de nuestra cátedra. Y le recordamos a nuestra audiencia que pues los invitamos a nuestra próxima sesión. Recuerden que nuestras sesiones en la cátedra son mensuales, así que los esperamos para el próximo mes en nuestra próxima conferencia. El 14 de marzo vamos a tener la oportunidad de contar con la asistencia del doctor Antonio García de León, miembro de número también de nuestra academia, con la conferencia La Química del Tiempo, Africanos y Asiáticos en la Nueva España. Así que los invitamos a esa siguiente conferencia, recuerden el 14 de marzo, y pues que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por todos sus comentarios, sus preguntas a nuestra transmisión. Hasta pronto.